Bueno, en este video vamos a presentar la sustentación para electrónica de potencia sobre el circuito de oscilador de relajación. Este circuito consta de una etapa en donde se presenta una resistencia con un condensador y otra etapa en donde se presenta un transistor UJT o transistor unión. El transistor UJT o transistor unión es un dispositivo electrónico hecho de materiales semiconductores. Consta principalmente de una larga barra semiconductora tipo N y una pequeña región de semiconductor tipo P. Los dos extremos que constan de la barra de tipo N semiconductora se le llaman base 1 y base 2 a cada extremo, y la pequeña región de tipo P se le denomina emisor. Eso se puede observar en la figura A. En la figura B tenemos el circuito equivalente, en donde se puede ver que a través del emisor se dibuja un diodo y se tienen las dos resistencias para la base 1 y la base 2. Eso vendría representando el circuito equivalente de dicho transistor. Después tenemos una serie de ecuaciones que son propias del transistor, como son la resistencia de las bases, que es la suma de la resistencia de base 1 más la base 2, y otros valores como eta, que en este caso es una proporción, la proporción de RB1 con respecto a la suma de la R de base 1 y R de base 2. Y finalmente en la figura C se observa el símbolo que se utiliza para los circuitos sobre el transistor de unión o transistor UJT. El funcionamiento de este transistor se puede ver en la siguiente gráfica. La idea de funcionamiento consta de poner una tensión en la terminal del emisor del transistor, la cual, después de llegar a cierto valor BP que se puede observar en la gráfica, se pondrá el transistor en conducción o en polarización directa, con lo cual conducirá una corriente a través del emisor. Y al ir incrementando este valor de corriente, el voltaje en el emisor se irá disminuyendo. Esto es lo que se llama región de resistencia negativa. Se llama resistencia negativa, pues el fenómeno que ocurre al aumentar la corriente, el voltaje disminuye, y esto es algo que no es normal o no es usual. Y este tipo de región inestable del transistor hace que este dispositivo se use o sea muy eficaz usarlo en aplicaciones de conmutación. En este caso, o para este laboratorio, el transistor se utilizará como se muestra en el circuito. La resistencia R1 del circuito no es la misma de la resistencia R1 que se muestra a la izquierda de la pantalla. Las R1 y R2 que se muestran en el circuito en el diagrama son RB1 y RB2 respectivamente. R1 hace parte de la resistencia RT. RT consta de R1 en serie con un potenciómetro, una resistencia variable, y los valores se muestran, pues están a la izquierda de la pantalla. Este R1 se escoge con el valor fijo, ya que se necesita un intervalo de valores de resistencia para esta RT en el cual el transistor pueda entrar en operación periódica. Es necesario que se tengan unos valores fijos para que el transistor funcione como debe ser. La fuente de alimentación será entonces de 12 voltios. La señal se tomará y se observará en un osciloscopio. Se observará la señal Vout que sale del emisor del transistor y la señal que sale de la base 1, que en este caso también se puede ver como la caída de caída de tensión en la resistencia 1. Vout será entonces la señal amarilla que se presenta en el osciloscopio, y la caída de resistencia R1 será la señal azul. Cabe aclarar que posteriormente se cambiará la resistencia RB2 por una resistencia fija y un potenciómetro, así como RT. Esto con el fin de lograr también una aplicación que se presenta en el laboratorio, que será cambiar la magnitud de los pulsos de salida que se presentan en Vout. Esto será posible con el potenciómetro, ya que si se puede observar, como anteriormente en el circuito equivalente del transistor, la R2 y R1 o R2 y RB1 del circuito pueden hacer como algún tipo de divisor de tensión, con lo cual si se cambia o altera alguna de estas dos resistencias, el valor de alguna de estas dos resistencias, cambiará entonces el valor de tensión que hay en la unión entre ellas dos, que en este caso está en el transistor. Y al cambiar este valor de tensión, el diodo que se encuentra en el circuito equivalente también necesitará un nivel de tensión distinto para poder conducir, y por esta razón entonces es que el condensador necesitará cargarse hasta un nivel distinto de tensión, y gracias a esto se obtendrá entonces a la salida un nivel de magnitud de tensión distinto para los pulsos dependiendo del valor de la resistencia del potenciómetro. Este circuito se utiliza para aplicaciones tales como las luces intermitentes de los carros. Se puede también utilizar para distintas aplicaciones de electrónica, pues se puede acomodar la frecuencia al nivel deseado con una facilidad como el potenciómetro, y además también ofrece una respuesta muy buena, muy curva, muy simple. Entonces, lo que presentamos en esta protoboard, en este circuito, pues es un par de resistencias con un potenciómetro que permite variar la frecuencia del circuito. Es una resistencia que se tienen fijas, son
se muestran para un valor, para que el transistor pueda permanecer en operación periódica, porque este valor es necesario y se halla con unas ecuaciones que se presentan en el informe. Podemos ver que al alterar el valor del potenciómetro se cambia la frecuencia del circuito, como se puede ver aquí. Esta era una de las aplicaciones de esa edad del laboratorio. Luego se quería también aplicar para cambiar la magnitud de la onda, de la señal, a la cual el condensador se carga y se descarga. Este fenómeno sucede porque hay un tiempo en el cual el capacitor que se encuentra aquí está cargándose y luego el transistor se dispara, pues descargando el capacitor de una forma casi rápida o instantánea y produciendo entonces una caída de voltaje y el capacitor se vuelve a cargar repitiendo el ciclo. La señal que se ve aquí abajo es la señal de voltaje que se genera en una de las resistencias cuando el transistor conduce. Por lo tanto, se crea un voltaje instantáneo al mismo tiempo que se demora el capacitor en descargarse. Luego se pidió modificar la magnitud de la señal. Para esto se necesitaba mover una de las resistencias que hacen parte del circuito, que son las resistencias base del transistor. En este caso se puso un potenciómetro en la resistencia de base 1. Esto, al alterar este potenciómetro, digamos que se altera el voltaje de tensión al cual se presentan las bases del transistor, y esto hace que el diodo pues conduzca, porque el circuito equivalente del transistor es como un diodo. Esto hace que el diodo conduzca a diferentes voltajes y esto altera entonces el voltaje en el cual se va a descargar el capacitor y la señal por lo tanto cambia. Se puede observar también que la frecuencia va a cambiar, pues entre más rápido llega el voltaje de descarga del capacitor, va a ser más pequeño el periodo, por lo tanto la frecuencia va a aumentar. Y pues esto aquí muestra un poco los valores de cada señal, y finalmente pues este es el circuito de oscilador de relajación que se necesitaba para el laboratorio.